Ok, amigos, esta es Ah, la segunda parte de la entrevista con el ingeniero José Pérez, Jorge y con la señorita Ruth para que puedas tú hilar las ideas. Habíamos quedado con una pregunta en el aire para el ingeniero José, no sé si nos escucha, sobre qué sucede cuando llega sí, un acá estoy. jefe. Excelente, si nos llega un jefe, porque una empresa está solicitando justamente un jefe para una cuadrilla, para una Y una sección, vacante, pues. para un grupo de trabajadores. Necesitamos llegar a esa vacante. Te ven como un jefe, te ven como un líder. ¿Cómo hacer que te vean como un líder y no como un jefe? ¿Has tenido esa experiencia? ¿Qué piensas tú? Bueno, sí, la primera impresión, uno cuando toma ese cargo, lo ven como si mm, voy a ser el policía, lo voy a estar controlando constantemente, pero bueno, eso se disipa bueno, con lo que serían las habilidades sociales, ¿no? De poder crearles empático, de alguna forma afectuoso, sin perder de vista mi función ante la empresa, generar esos diálogos con cada uno de ellos y en grupo para que vean, voy a hacer para que en su situación laboral, en su seguridad, en su salud laboral, que de alguna forma implementar las mejoras necesarias junto con la dirección de la empresa. Esa es la Correcto, idea. Que ellos no me correcto. vean ni como alguien que va a estar controlándolos constantemente, este, pero marcando cierta distancia, Y como pautas, creería que es yo. la que Política, las políticas internas, ¿no? representa el otro. La idea es generar de seguridad y salud, Generar un buen ambiente en laboral. lo que se Correcto. generar las de diálogo, generar generar las instancias de diálogo necesarias con los trabajadores, con la alta gerencia, y ser un nexo entre ambos. Correcto. Esa es la idea. Perfecto. Creo que has dado en el clavo y es algo que nos conversaba también Jorge, una palabra secreta, empatía. ¿Qué significa? Antipatía, simpatía, empatía, son distintas. Sí, sí, Jorge, hay que ponerse en el lugar del otro. eso, Entonces, ponerse en bueno, lugar. Parte, parte de eso también, tenemos que convencer también a los directivos, a la alta dirección, al mando medio, de también ellos también que se pongan en el lugar del trabajador, de las condiciones en Ah, que trabaja, esto, en las situaciones, para generar las mejoras para todos, porque no solo para el trabajador. Si el trabajador mejora su entorno, su situación laboral, de trabajo, tarea, lo que sea, va a generar mayor producción, va a estar Así es. más feliz trabajando de alguna forma. Este, generar un buen ambiente laboral que va a generar un bien común para todos. Perfecto. Excelente. Y Jorge, El sí que ámbito ahora sí nos laboral iba a es comentar. fundamental. ok, Ok. como dice el ingeniero José Pérez, estoy de acuerdo. Yo leí en algún, porque a mí me gusta mucho leer, leí que la empatía lo que genera es que una persona, o sea, baja el ego y sube un poco la humildad. Es decir, cuando la persona se pone en los zapatos de otra persona, o en la parte grupal también, porque hay una empatía individual y hay lo que se llama, o creo que se llama empatía en común, grupal. Cuando se coloca en el zapato de la persona, puede entender mejor. Y si la persona es entendida como un ser humano, de acuerdo a lo que dijimos, como somos de emociones, entonces existe una conexión, y eso creo que se llama sinergia ahí en la parte laboral. Por tanto, esa persona, como ya se puso en los zapatos de la otra, entiende que debe eso genera también, me acuerdo, genera confianza. Y si hay un nexo de confianza muy, muy amplio, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a subir la productividad, que es lo que se desea, y al mismo tiempo
los trabajadores, los que laboran allí, van a dar todo de sí. Eso se llama desempeño. Correcto. Va a tener un buen desempeño en su trabajo, pero siempre con lo que decía César, que, o sea, hay que ser honesto, pero hay que ser honesto, debemos ser sinceros. Por ejemplo, lo que decía también José y Ruth, yo no puedo estar en un sitio, sí, donde haya lo que se llaman los chismes de pasillo, las conversaciones, mira tal, entonces no, debe haber una buena sintonía, una buena armonía. De hecho, o sea, si vamos al campo, y disculpe que me extienda un minuto, No si te vamos al preocupes. campo de seguridad o salud laboral, sí, se dividen en dos, la salud física y la salud mental con la inteligencia emocional, Ok, ¿cierto? Entonces, no vamos a hablar entonces en este caso, como decía Ruth, del mando, porque ya sabían órdenes y el rol de los líderes no son con órdenes, no deberían. claro, Sí, no correcto. vamos a hablar, o sí vamos a hablar de unas mejoras, como decía, y de los mandos. Tú sí dijiste, José, después de que dijo Ruth, dijiste, no, porque el alto mando tal, no, esas son, ¿cómo se llama? Son estructuras de la organización o de la empresa que debe funcionar adecuadamente, siendo tú, si es que estás en la mitad del nexo entre los trabajadores y la alta gerencia y la persona que toma las decisiones, vamos a estar claros, ¿no? Claro, Entonces, está ese es bien. mi análisis respecto a la empatía. ¿Sí? Chéverísimo. Una Y mucha confianza. exactamente. Ruth nos tenía un ejemplo muy palpable de lo que ella había vivido. Si nos puedes comentar un poquito de esto, por favor, pidiendo disculpas, por favor, a la audiencia, porque donde se encuentra Ruth ha ocurrido un problema técnico con la electricidad. ¿Ok? Adelante, Ruth. Muchas gracias, César. No Sí, te- comentar en relación a una función que ejercí hace unos años en el área de calidad y era una empresa pues que tenía alrededor de algunos 40 empleados, más o menos. Y bueno, llegué y allí había un jefe, un ingeniero industrial, una persona que ejercía al 100 lo que era el mando, era un jefe. Y de hecho, el trato a los empleados era un poquito grosero. Ok, Los empleados estaban con mucho disgusto, hacían el trabajo inclusive porque yo estoy aquí porque necesito. No había esa entrega, no había ese amor por lo que se estaba haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo llegué allí, me preocupa porque la parte humana, como mencionaba al principio, hay que poner de lado los santos títulos. Estamos tratando con personas y ellos empezaron a manifestar como si yo hubiese sido de recursos humanos y así luego sucedió. Empezaban a decir de lo que estaba aconteciendo y lo que venía pasando hacía 3 años atrás. En fin, lo que ocurrió allí, exigiendo un respeto, exigiendo el valor a la persona, esa producción que debía de salir a la semana o cada 15 días, pues se aumentó a más de un 150%, porque ellos vieron el trato, ¿verdad? entiendo. Se estaba quitando ese estrés, ese mal humor, esa indiferencia, pero fue así como mencionó que aquí, vale, algo jerárquico desde arriba hacia abajo, ¿ok? Correcto. Entonces, de eso se trata. Y fíjate la diferencia para tener la contraparte, estando en otra empresa y allí pues me vi precisada a salir. Yo le dije a quien quedaba a cargo, si tú quieres que tus empleados, tanto hembras como varones, te den a ti, sin tú tener que mandarlos, te den a ti más de lo que tú le exiges, simplemente considéralo como lo que son, personas. Reconócelos, valídalos. Y sabes qué, nunca tuvo que mandarlos y esas personas al día de hoy me haces falta, Ruth, tú eres una persona increíble, nunca nadie como tú en esa parte, estaba también en la parte Excelente. administrativa. O sea que cuando nosotros El cambio. tratamos como lo que son personas y luego su función, podemos obtener mucho más de lo que nos proponemos.
Correcto, no lo dudo. Y quisiera colocar No, un por ejemplo supuesto. palpable, también, bueno, ni tan palpable, porque lo que vimos fue una película, no sé si recuerdan aquella película, El Gladiador, donde al principio de la película Ujú. aparece este señor Russell Crowe, creo que se llama el actor, y él está dirigiendo a sus soldados un discurso. Sí, y somos los soldados los mejores y lucharemos y venceremos. Y él mismo se pone a luchar en la batalla. No es que, bueno, Sí, vayan y ustedes ven allá, claro. si les ganan, tienen que hacer esto, sino que él mismo va. Y luego, creo que ya lo habían atrapado en una cuestión en la película y se presenta en el Coliseo Romano Ujú. y como que le destapan la máscara, algo así, le cubren. Y él dice, yo soy Máximo de Decimus Meridio, dice un poco de Máximo, nombre sí. y la gente toda asombrada aplaudiéndolo porque reconocían ese liderazgo. No era jefe ya, él no era el comandante, era Exacto. un esclavo, era un gladiador, pero como la gente reconocía el liderazgo que tenía y de hecho entre los mismos gladiadores, o sea, se dejaban guiar El por él. rango. Creo que es Sí. una, bueno, valga el ejemplo para que vean la película si no la han visto y si no ya se las conté, pero creo que es así y creo que tenemos que tenerlo en cuenta o se nos escapó a lo mejor por la conexión, José, a lo mejor ya regresa en un momentito, pero Ah, aquí ya. está. Y creo que es esto importante. A ver, voy a decirles yo como médico ocupacional. Yo como médico ocupacional no tengo el lujo que quizás tienen ustedes, porque yo no puedo darme el lujo de Ah, brindar, digamos, opciones. Puedo presentar una opción, una, te enfermas o te mantienes sano. Yo sí tengo que ujú. ser radical como médico Ah, y ya no claro. puedo decir, mira, mi liderazgo, yo les vendo estas ideas, no solo eso, sino que necesito por la productividad por supuesto, soy empático con los trabajadores en ese sentido de colocarme en lo que están sufriendo, lo que están padeciendo, cuando están con gastritis, se les cae el cabello, no puedo dormir, doctor, del estrés. Y yo sí tengo que ser directivo con ellos. Bueno, necesito que tomes esto, necesito que hagamos esto. Con talento humano necesito preguntarles, ¿esta persona ha tomado vacaciones? ¿Por qué no se le ha dado vacaciones, su descanso verdaderamente? Todas estas cosas muchas veces yo las coloco en un equilibrio en la empresa para que continúe. A ver, yo les voy a dar otro ejemplo. Hubo alguna vez, no me recuerdo si fue en Japón o en China, una de estas huelgas de los empleados contra sus empleadores para gastar materia prima, empezaron a No trabajar, trabajaban más. trabajaban, César, ellos trabajaban trabajaban y más para, gastaban la materia prima, ¿no? Y esa era su entonces forma de producían protestar. pérdidas. Exacto, producían pérdidas. Entonces, tenemos tanto Es verdad. producto que es la ley de oferta y demanda en el mercado. Tendremos que abaratar todo este producto para que no se nos pierda, para que, ajá, tenemos que vender y de algún modo, fíjense este distinto perspectiva, ¿no? Y qué fue entre ellos mismos los trabajadores. Ya no era un líder, ya no fue el jefe, ya no era un mando medio. Entonces, esto tenemos que, creo que, colocarlo en su justa medida en las empresas, porque creo que también dentro de los trabajadores muchas veces nacen líderes positivos, como dicen por allí, y no tan positivos. El líder que no es tan positivo para mí desde el punto de vista de salud ocupacional, ese que sale a fumar, por ejemplo, y vente, Y dice no vamos fume. a fumar, exacto, y dice no fume, y están fumando. Entonces, ¿cómo tratas tú con ese líder que se te está llevando a otro trabajador a un hábito que no, para mí no es saludable, jamás lo va a ser? Y Claro. cómo recompensas o cómo verían ustedes, no sé, bueno, aquí tenemos a José, aprovechemos. ¿Cómo verías tú y cuál ha sido tu experiencia, José, más bien en premiar a esos líderes que sí son efectivos en la manera positiva? ¿Qué dirías tú? Disculpa que no te escuché bien, pero te estabas hablando de los fumadores. Sí, Bueno, pasa esos que, son los claro, negativos, esos son los negativos. ¿Y los exactamente, positivos? claro, los negativos, de alguna forma hay que tratar de inculcarles que lo que están haciendo perjudica no solo a él, sino al resto de sus compañeros, de Porque hay sus pares. fumadores pasivos. Y Correcto. claro, por supuesto, pero además ya genera un hábito que no está, No es bueno que para la salud, no es bueno, como dice César. para nada. Y además, bueno, en ese caso, aquí tenemos leyes que prohíben el consumo, ya sea de drogas, de alcohol, de cigarrillos.
Entonces, por ese lado, desde el punto de vista de la normativa, ya debemos aplicarla para disminuir o aislar ese tipo de personas. Correcto, ¿Ah? excelente. Desde Y la cómo normativa premias? decimos, esto está prohibido, esto Claro, está prohibido, no se puede hacer y punto. perfecto. ¿Y cómo premias a los positivos? ¿O cuál ha sido tu experiencia para premiar a los líderes positivos? No, y los líderes positivos generalmente los puede premiar no tanto yo, sino las empresas con algún, algún cambio en sus funciones o dándoles más, más responsabilidad. Obviamente siempre está el tema de Yo la pienso, remuneración disculpe que te de por interrumpa, yo medio, pienso porque que, nada, dándole responsabilidad para que pueda contagiar al resto, ¿no? Porque eso es lo que exacto. se trata, de que el líder positivo pueda contagiar al resto para que sea algo común y no el líder negativo que sea eso sí sea justamente lo que se deba evitar. Yo pienso Pero para eso nosotros tenemos para normativa. complementar. En ese caso, ¿no? Hay otros casos distintos que capaz que no tenemos normativa y bueno, tenemos que tratar de manejarlo eh, con cierta cintura para tratar de aislarlo o tratar de charlar mucho con las personas para evitar que sigan haciendo algo que no es lo Perfecto. adecuado. Es Perdón. como cuando le decís a alguien usa el casco Ajá, y bueno, seguridad. y vas Es el un ejemplo día claro. y O no lo tiene. Y los bueno, lentes para hay protección. que seguir insistiendo y bueno, después habrá otro tipo de medidas, pero lamentablemente en algún momento hay que aplicar el rigor, si las cosas no Ok, se encausan. ok. Perdón, Ruth, me habías levantado Sí. la mano. Adelante, bienvenida. Sí, gracias. Quiero darle un poquito de peso. Yo soy muy llana con relación a lo que estamos tocando aquí. Ocurre y es un ejemplo muy, muy tangible. Cuando reconocemos al empleado, cuando hace su labor, debe de ser reconocido, no ponerlo a un lado o no querer opacar, porque eso se da. Entonces, ocurre que si ese empleado te ha producido a ti de manera que la ganancia sobrepase las expectativas que ya tenías planificada, ¿por qué obviarlo? Entonces, el reconocimiento para quienes dirigen acá y tienen empleados bajo mando, reconocerlo, eso es sumamente importante. Le das la motivación a este ser humano para que al día siguiente se levante con mucho más energía y vaya a darte un poco más, un poco más. Excelente. ¿Por qué? Porque es que está dando mucho más de lo que tú le estás ofreciendo. Es correcto. O sea, el sueldo, seguro, etcétera, todos esos beneficios, te está dando mucho más. Las empresas deben de tomar en consideración el producto humano que tienen ahí dentro y reconocer la valía y todo el conglomerado de cosas que ese ser humano te está dando. Muy bien, excelente. Jorge, ¿cómo dirías que pudiéramos reconocer empresas de ese tipo? Empresas, no sé si llamarlas felices, pero sí donde la gente creería uno que quiere ir a trabajar. Ok, pero antes de eso quisiera complementar algo que dijo Claro, también, usted y bienvenido. también lo dijo mi amiga Ruth. Es que cuando tú le das a un empleado la confianza, o sea, tu confianza, que es un valor, y no se compra con dinero, ni siquiera con títulos, ni, o sea, otras cosas como los beneficios que hablaban, ¿no? Entonces, él está más temeroso de perder tu confianza como persona o como líder, ¿cierto? Después de eso se genera la empatía y después se genera la armonía. Es un complemento nada más de lo anterior. Ahora, la pregunta me dijiste cuál era, Sí, ¿cómo César. reconocemos las empresas, no sé si llamarlas empresas felices o empresas donde todo el mundo quiere ir a trabajar? ¿Cómo las reconoceríamos? Yo ¿Qué pienso diría? que si es que hay un trabajo en equipo, ¿te acuerdas? No sé si la diferencia entre grupo y equipo. Ajá, Un grupo es un conjunto de personas que, bueno, están trabajando y hacen algo. En cambio, un equipo es un conjunto de personas que ya tienen un objetivo y tienen una mira, una meta, donde van a llegar. Entonces, cuando se empiezan a trabajar como equipo y cuando dentro de ese equipo, equipo grande o pequeño, eso depende de la organización,
genera una sinergia, ¿sí? Sí. Entiéndase, sinergia como la energía que no puede escapar, por eso tienen que estar ellos juntos trabajando, esforzarse para trabajar. Si genera eso, entonces, ¿qué va a pasar con las organizaciones? Se van a sentir bien y otra vez caemos en lo mismo, que su control emocional va a ser equilibrado y por tanto se va a sentir bien trabajando. Va a salir, ¿se acuerda que hay personas que en el otro tipo de empresas o instituciones u organizaciones, la persona sale, por ejemplo, que haya peleado, o sea, que haya ha tenido un altercado con alguien y eso lo lleva a la casa? Okay. ¿Sí me explico? Entonces lo lleva a la casa y dice, no, porque me fue mal en el trabajo y tal, entonces no debería ser. Okay. ¿Sí? Ni de la Entiendo. casa llevar al trabajo, ni del trabajo a la casa. Entonces, Nada. como habría una armonía, qué va a pasar? Va a haber mayor desempeño, va a haber mayor productividad y como decía Ruth, o sea, van a hacer en el menor tiempo posible lo que tenían que hacer sin que sean obligados. Ese es Correcto. mi Muy pequeño bien. análisis. Quisiera introducir en este punto empatía relacionado a, si también Ruth, que quizás tiene un poquito más experiencia con esto de administración de empresas, talento humano, la empatía en el salario monetario, en el salario emocional, ya que hablamos de premiar a los líderes y a los trabajadores, pero también entendiendo que ahorita está esta brecha generacional, prácticamente estamos trabajando al mismo tiempo 3 generaciones. Una que ya se va a jubilar, otra que estamos en esas edades medias y los jovencitos que están entrando que quizás están pensando, sí, en todo lo electrónico, prefiero ir al cine que me vayas a dar un seguro de vida, tantas cosas que se escuchan. ¿Cómo lo ves tú, Ruth? Hay un desequilibrio, César, en esta parte. Okay, Eh, si bien es cierto, los jóvenes de hoy en día es un capital humano que está muy preparado. okay, ¿Eh? Y fíjate que puede haber la experiencia en lo personal, un personal que allí tiene 10, 15 años y está ganando un sueldo más o menos promedio y hay una consideración porque tiene el tiempo ahí en esa empresa y ya es conocido y esta persona pues me resuelve, pero cuando llega este jovencito de 20 años, 23, 25, con una preparación y aparte de esto, políglota y me va a resolver en lo internacional también, le voy a ofrecer mucho más. Entonces, de manera muy implícita y sutil, yo estoy desplazando a la persona que me está sirviendo por tantos años y que ha sido fiel, te he sido leal. Y entonces, fíjate, en vez de tú motivarme y reconocerme, ok, me lo puedes poner ese jovencito ahí, chévere. Y va a resolver mucho muy más de bien. lo que yo te he dado, es cierto, porque por eso es que hay que mantenerse en la capacitación, en ese desarrollo personal, lo Actualización. entonces, ¿qué sucede cuando existe este desplazamiento? Lo que dijo nuestro querido Jorge, la persona se disgusta y no existe esa armonía. Entonces, cuando yo voy al trabajo, no voy a responder a la demanda, a lo que se me requiere, no voy a cumplir. Entonces, en esta parte también hay que tomarla en cuenta. En Latinoamérica existe una disparidad en cuanto a lo que es el salario. Las Okay. personas, por ejemplo, un caso que es que mencioné ahorita, ¿verdad? Mira, me pasó algo, no voy a poder entrar en el momento justo. Cuando aquí se le llama KPI, una evaluación que se hace cada cierto tiempo para ver cómo está la persona desenvolviéndose. Cuando ocurre una injusticia Okay. con uno de tu personal y tú ves que yo te he dado a ti un tiempo, yo soy joven, te estoy dando a ti mi conocimiento, mi inteligencia, estoy resolviendo, Tiempo. estoy cumpliendo los requerimientos y las normativas, y de pronto tú me evalúas de manera injusta, ¿qué va a ocurrir? Yo no te voy a dar a ti, no te voy a dar. O sea, ya yo estoy molesta, mi responsabilidad sí va a estar ahí, pero te voy a dar de manera, Lo mínimo. ¿cómo diría la palabra? Inconforme. Claro.
Y obligado. Entonces, sí, hay una escala, es cierto, en cada país hay una escala donde el salario mínimo, el promedio, el que es un poquito más alto, dependiendo la función que tú ejerzas, pero aún ahí hay que tener equidad. Una empresa feliz, como mencionabas ahorita, es una empresa que le da valor a sus empleados y esto como tal van a responder y van a cumplir. Esa empresa va a prosperar Exacto. al Y tú lo has 100. dicho, equidad. Muy bien. Claro que sí. No sé si Excelente. respondo a la pregunta. Muy bien. Muy bien. Te felicito. Gracias. José, y Dime. cuando uno de estos jóvenes que está en otra brecha generacional que no es la tuya, no es la mía, te tiene a ti como jefe, como líder, ¿cómo tratas con ellos? ¿Qué haces para inmiscuirlos y que estén a tono con todo esto de la productividad, de la empatía también, con su equipo, contigo? ¿Has tenido alguna de estas experiencias? Sí, siempre hay jóvenes ingresando en alguna de las empresas que asesoro. Okay. Entonces, bueno, es parte de mi trabajo realizar la inducción, la capacitación previa cuando van a ingresar a las labores. Y bueno, ahí se habla de muchas cosas, no solo de las tareas, de los riesgos, sino del relacionamiento con el resto de los empleados. Decirle, bueno, te vas a encontrar con cierta gama etaria, porque hay jóvenes, hay gente de mediana edad y gente, como decías tú, pues ya para jubilarse. Y bueno, hay que conformar un equipo de trabajo, porque en definitiva el producto es el que elabora entre todos. Entonces, Claro. bueno, es importante que ellos entiendan que entran a trabajar en un grupo de personas que van a forjar lo que sea, pero en forma grupal, no individual. Entonces, bueno, por ese lado es donde tenemos que hacer hincapié para que ellos puedan entrar en ese engranaje y que no sean una pieza suelta que aparece y va a ser algo distinto o lo que quiere. La Sí, como idea es decía Jorge, como un relacionarlo de la equipo. mejor forma. Claro, Correcto. exactamente. Eso es lo fundamental. Está Es lo bien. fundamental. Jorge, loro viejo no aprende a hablar. No es cierto. No es cierto. Voy a explicar por qué. Porque ahorita eso es un mito. Eso es un mito. Todas las personas a cualquier nivel y hasta que o sea, hasta que se acaben nuestros días, estamos aprendiendo, primero, ¿no? En segundo Bien. lugar, ya no sé si estamos ya en la parte de conclusión, Sí, pero casi, no siempre te preocupes. los muchachos, los jóvenes traen lo que se llama innovación. O Ok. sea, nosotros decimos, no, si yo lo he hecho durante 20 años y no ha fallado nada. En cambio, dice, y si lo hacemos de esta manera, o sea, traen la innovación en su cabeza, los muchachos que son buenos, ¿no? Claro. Y cómo contrarrestar las personas que trabajamos con esos jóvenes con capacitación continua. Porque si tú no Ok. te... Por ejemplo, ahorita salió lo que tú decías, o creo que fue Ruth, la inteligencia artificial. Manejas tu inteligencia artificial porque eso va a traer el joven. Correcto. ¿Manejas tú? Entonces, si manejas, entonces vamos a hablar de eso. Ok, y la tercera y la última, todo eso, si funciona bien, más inteligencia emocional, funciona lo que es la colaboración. Si existe la colaboración, como decía Ruth, que va a haber mayor productividad, las personas van a hacer mejor sus cosas sin que le estén ordenando, ni que le estén, como decía José, supervisando. O sea, yo no voy a supervisar. Si yo voy a... Es más, en la última teoría, la Z que mencioné al principio, las personas hacen su trabajo porque lo deben hacer y el jefe se va porque sabe que están trabajando como debe ser. O sea, Muy no bien. hay supervisión pues, en esa teoría. Es Excelente. mi punto de vista. Está Y muy loro bien. viejo se aprende a hablar. Muy bien, que lo digas. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Creo que nos hemos dado un bidón. Faltarían también un millón de ideas por desarrollar, pero creo que nos damos una gran perspectiva. Ruth, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde pueden accesar a tus servicios, a tus asesorías? Bueno, como habló de inicio mi querido Jorge, yo estoy en las redes sociales, en cada una de ellas como Atrévete con Ruth, cualquiera de ellas.
y estoy hago un programa online, a lo que le llamamos podcast, igual, del mismo nombre. Eso tiene su origen. O sea, que pudiera quizás preguntarte, ¿por qué este nombre? Eso tiene su origen. De manera que yo estoy en las redes sociales con este nombre, Atrévete con Ruth. Excelente, perfecto. José Pérez González, ingeniero, ¿dónde te encontramos también? Manejo LinkedIn e Instagram. Excelente, JPG Prevencionista, mis iniciales, por ahí me buscan, y si no por mi nombre en LinkedIn. perfecto, excelente, Estamos por gracias. ahí. Y Jorge, muy amable. Y Jorge, ¿dónde te encontramos? Bien, tengo una empresa que se llama Asesorías Académicas, ¿sí? E Inversiones del Búnker. Entonces, desde allí estamos manejando todo lo que son cursos de actualización, ciertos talleres de emprendimiento, neuromarketing, todas esas cosas que tienen que ver con empresas. Por eso es que puedo hablar un poco. Y más todavía porque mi familia, mi papá tenía una empresa, entonces yo ya más o Perfecto, menos tengo una noción de cómo se trabaja en una empresa. excelente. Bueno, por mi parte agradecido porque este tipo de conversaciones nutren mucho. No sé, yo he dejado hablar, pero uno le nutre mucho. Pero yo sí sé que o sea, que existen ciertas aristas que los llaman, no sé tú, las aristas, es decir, que queda pendiente para que conversemos. O Por sea, que, por ejemplo, supuesto. ¿qué pasaría o cuál sería tu análisis de esos jóvenes ¿cómo se llama en tu país, José? ¿Cuál es? Uruguay. ¿Qué pasa en Uruguay? Uruguay. ¿Qué pasa en República Dominicana? ¿Qué pasa Correcto, ahorita en Ecuador? Porque correcto. en Ecuador son rígidos. O Sí, sea, no es que te van a decir, no no, es no hay fácil. problema. No es fácil. Entonces, es cuesta arriba para lo que es salud ocupacional. Claro que Y sí. yo estoy en Venezuela, pero soy de Ecuador, él está en Ecuador, pero es de Venezuela, pero desde aquí también se ve la perspectiva de lo que está pasando, ¿cierto? Así es. Entonces queda Y pendiente tenemos pendiente, claro que sí, una segunda oportunidad. para los podcasts ¿Cómo no? de mi amiga Ruth, Ah, puede ser. también, claro, atrévete con Ruth, nos atreveremos. Bueno, ha sido un placer Hay- hay- también para mí en esto. José, adelante, perdón, adelante. no, no, que hay mucho para hablar sobre lo que decía Jorge de los jóvenes, porque hay mucha variedad de contextos Es Así en es. este correcto, país. así es. Entonces, en ese sentido, hay mucha cosa como para mejorar Bienvenidos a sobre una todo, próxima oportunidad, no hay problema. pero hay mucho para hablar. Bueno, Claro que gracias sí. a ustedes por la Podría invitación. ser el tema, ¿cuál es la influencia de las tecnologías, la inteligencia emocional y la salud? Tiene que ver. Excelente perspectiva. Podría Quedamos ser. allí pendientes, nos atreveremos con Ruth también. A ver, gracias de verdad porque ha sido Muchas gracias, César. fantástico colocarlos a todos ustedes desde sus distintas perspectivas y por supuesto enfocarnos en esto. Quiero dar un mensaje final para todas las empresas nuevamente. Cuando tú eres una empresa, como han dicho aquí los expertos, no yo, lo dicen ellos, y que la gente quiere trabajar contigo, que la gente se quiere sentir allí dentro de ese equipo y verdaderamente tú ves cómo aumenta tu productividad, eso habla bien de ti y eso es reputación empresarial. Por supuesto, mi parte es la salud psicosocial, por supuesto la parte biológica, todo. Pero yo quiero que esto lo entiendan las empresas, que uno hace prevención para ello. Educación, qué bueno. Y fíjate cómo Ruth nos ha indicado el liderazgo también. Cómo con ejemplos palpables estos especialistas nos están dando la talla, la pauta de la empatía, de esa asertividad en las decisiones de hacer participar a los trabajadores en el día a día. Así que muchísimas gracias a ustedes y en una próxima nos estaremos viendo en tu canal. Yo la veo con veneno, ¿sí? Un gran abrazo a sus Muchas países gracias. también. Gracias. Gracias, Saludos, Ruth. Gracias, saludos. José. Muchas gracias. Gracias, César. Felicidades. Gracias. El doctor Gracias, Veneno. Jorge, César, Ruth.